Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Astromística. Mi nombre es Kerly y hoy vamos a hablar un poquito del mundo de las predicciones. Si estás considerando querer empezar a aprender una herramienta de predicción o puede ser también para tu propia reflexión personal, este video es para ti porque vamos a estar viendo un poquito de cada uno de los oráculos o de las herramientas predictivas que puedes encontrar y que puedes también practicar o que hasta la actualidad puedes encontrar información al respecto para aprender. Me voy a poner mis lentes porque si no, no veo, amigos. Pero bueno, la adivinación ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde los antiguos oráculos griegos como Delfos, los chamanes de los pueblos indígenas, los visionarios y sacerdotes de civilizaciones antiguas como la mesopotámica y egipcia. Esto de la búsqueda para poder entender el futuro ha sido una parte esencial de nuestra existencia como humanidad. En esos tiempos, las personas que practicaban estas como mancias eran considerados como vínculos entre lo terrenal y lo divino, proveyendo consejos o proveyendo mensajes en tiempos cruciales de la humanidad. En el pasado, la gente buscaba presagios a través de diversos métodos. Tenemos la observación de aves, la interpretación de sueños, historias que encontramos en libros sagrados como la Biblia y la lectura de las estrellas. Los oráculos, como el oráculo de Delfos, que era un lugar sagrado en honor al dios Apolo. Este oráculo era visitado por líderes de ese momento que buscaban una respuesta del más allá. Pero bueno, ese tema es largo. No sé si a ustedes les gustaría que haga un video recopilando toda la información más importante de esto, porque hay bastante controversia. Hay muchos estudios que han hecho antropólogos, arqueólogos, y muchos han mostrado como que puede haber algo de falacia entre estos oráculos, en el uso de los oráculos y por qué se dieron, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el oráculo de Delfos decían que era una estafa, que era una artimaña. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Igual también esto de los apus o los chamanes en las culturas aztecas, indígenas, en donde el despertar de los espíritus de los objetos, muchos de ellos eran utilizados más que todo con fines políticos. Entonces es un montón de investigación, hay pros y contras, es algo que todavía se está descubriendo ya que casi no hay mucha información que se podría considerar súper verídica de esa época. Recordemos que pues todo esto tenía que ser escrito y muchos de ellos fueron escritos por los conquistadores y bueno, se tergiversa, todavía no se conoce a ciencia cierta cómo fue todo y creo que no lo vamos a conocer tampoco, pero si les gustaría que haga un video como hablándoles sobre estos oráculos y sobre todo el misticismo que hubo en la antigüedad, me avisan acá abajo en los comentarios y hago uno explicando netamente eso. A medida que el tiempo avanzó, esto del mundo de las predicciones también se transformó. Hoy en día contamos con una amplia variedad de herramientas, desde el clásico tarot hasta oráculos más contemporáneos. Las prácticas de predicción no solo han perdurado en el ámbito espiritual, sino que también han encontrado ciertos nichos dentro del mundo del entretenimiento y también dentro de la reflexión personal. Para aquellos que decidan sumergirse en este mundo de las predicciones o a veces mal llamada adivinación, hay un montón de herramientas que tú podrías utilizar o que al menos podrías ver para notar cuál es la que se ajusta más a tu personalidad y empezar con tu práctica. Así que si estás considerando en adentrarte en el mundo de las predicciones, aquí te voy a mostrar cuáles son las herramientas que tú podrías explorar para utilizar en tu práctica personal. Muy bien, vamos a empezar con las herramientas predictivas. He realizado estas diapositivas para irles presentando un poco imágenes de cada una de ellas. De esa forma se va a hacer más fácil. Iniciemos por la cartomancia, que de alguna forma son las cosas o las herramientas más fáciles de encontrar o de adquirir. Empezando por el tarot, que bueno, dentro del tarot hay un montón de mazos y de estilos de lectura, entre ellas la más importante de todas, que es el tarot de Marsella.
También tenemos la baraja francesa, que es bastante conocida y que se le utiliza para juegos de mesa como el póker, entre otros. También tenemos a la baraja española, que está dentro también de la cartomancia, que son oráculos bastante buenos. O sea, si la persona aprende muy bien a manejarlos, puede dar descripciones casi exactas de ciertas situaciones. Tenemos también a la baraja alemana, también llamada Skat, que tiene una simbología similar a la baraja francesa, pero simplemente cambian algunas cosas. Por ejemplo, los tréboles, que es en la baraja francesa, en la alemana son las bellotas. Las picas en la baraja alemana son las hojas. Los corazones sí se mantienen como corazones y los diamantes se llaman acá en cambio cascabeles. ¿Ok? Tenemos a su vez el oráculo Lenormand, que está inspirado o sea dedicado a una famosa cartomante de ese tiempo que se llamaba Madame Lenormand. Obviamente ella no creó este oráculo, esto fue inventado por otra persona, pero le puso el nombre de esta famosa pitonisa para las ventas y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí está la baraja Lenormand. También las cartas ciganas o las cartas gitanas en español, pero con el enfoque de la escuela brasileña, que es un método muy diferente a la Lenormand francesa y también a la escuela alemana de Lenormand también. Tenemos las cartas del Kieperkarten, que es una baraja alemana con casi similitud como a la baraja Lenormand o a las barajas sibilas, ¿no? Tenemos el oráculo de la Sibila, que es una baraja más que todo italiana. Y también tenemos el oráculo de Bellini, que lo vamos a ver por aquí. Aquí está el oráculo de Bellini, es otro famoso cartomante de la época. El oráculo de la gitana, pero el ruso, que no he tenido la oportunidad de estudiarlo, pero se ve complicado. Pero es el oráculo de la gitana ruso, miren cómo son las cartas. Y dentro de estos oráculos de las gitanas tenemos varios Gypsy Oracles o oráculos gitanos. Tenemos este de la casa Escarabeo. También tenemos el Gypsy Witch, que son cartas de la adivinación, que combinan un poco los significados de las cartas y las cartas de póker o la baraja francesa. Además tenemos estos oráculos un poco modernos que están tomando como fama. Y entre ellas están las cartas Glow de esta serie de anime llamada Sakura Card Captor, y obviamente los oráculos comerciales. O sea, los oráculos comerciales son estos oráculos masificados o de venta masiva. Por ejemplo, aquí tenemos este oráculo del Trabaja tu Luz de Rebecca Campbell. Entonces, estos oráculos no diría que son netamente predictivos, la mayoría de ellos son más que todo para un trabajo personal, pero sí hay algunos que son creados como forma predictiva y muchos de ellos tienen una base en barajas como o en sistemas de predicción como el Lenormand o las cartas ciganas o el Kieperkarten. O sea, estas principales que les digo aquí son como un poquito la base, pongámosle entre comillas, para muchos de los oráculos modernos que actualmente pueden encontrar de venta masiva. Que bueno, algo que también faltaba aquí es que hay el oráculo Ogam también, que pueden encontrarlo dentro como del área de la cartomancia, ¿no? Pero inicialmente el oráculo Gam fue hecho en madera, en trocitos de madera o en tallitos de ramas de árboles, que ya lo vamos a ver más adelante, pero también lo están vendiendo últimamente en forma de barajas, en baraja de cartas. Vamos a ver con otras mancias que también se pueden hacer si es que en tu caso no te gustan la cartomancia, no te interesa esto de las cartas. Tenemos la tasiografía, que también se considera o se llama lectura de la borra del café o del té, en donde se utiliza el café turco y luego, bueno, es un procedimiento. Hay cursos también de estos que pueden encontrar fácilmente información. Siempre se hace esta lectura de forma presencial, o sea, la persona tiene que estar ahí, beber el café y todo para poder hacer la lectura. No es como, por ejemplo, dentro de la cartomancia, que esto sí se puede hacer de forma online. También tenemos la cristaloscopía, o también llamado scrying, que es la lectura de la bola de cristal. Es la lectura de los espejos negros. Muchos de ellos, algunos los pintan, otros son espejos negros de obsidiana, que es una piedra.
Y también la lectura con 4 elementos. Por ejemplo, las antiguas pitonisas lo que hacían eran colocar agua en como una vasija de metal y leían a través de esa agua. Podían ver, visualizar situaciones, eventos. Actualmente todavía se sigue haciendo eso, se sigue utilizando bowls, como ven aquí, de cristal, en donde se coloca agua. También a veces utilizan copas de vino, estas copas grandes, y se coloca allí agua y funciona casi como una bola de cristal, ¿no? Los 4 elementos me refiero a que pueden leer el agua. También hay gente que puede hacer scrying con fuego, con el humo de los inciensos o de las velas. Entonces puede hacer con esto, ¿no? Y obviamente con los espejos negros, que vienen muchos de ellos en base de cristales o de piedras, que obviamente viene de la tierra. Estas son otras formas de hacer mancias, que obviamente no son tan fáciles, toma mucho tiempo aprender estas habilidades, pero tampoco es imposible. He conocido personas que son muy buenas haciendo esto, leyendo la llama de la vela, todo. He conocido mucha gente que se han pasado unos mínimo 20 años practicando, pero que se vuelven maestros. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Vamos a ver otras mancias como la lectura de la palma de la mano, también conocida como quiromancia, y que muchas de ellas se pueden utilizar como de forma predictiva y también de forma de reflexión, como para reflexión personal, ¿ya? En mi caso yo sé hacer quiromancia, pero yo no lo utilizo tanto como para ver el futuro o de forma predictiva. Desde siempre yo empecé a practicar quiromancia desde que estaba en el colegio, alrededor de cuando tenía como 13 años, por ahí. Siempre me gustó, con lo que había de información en ese tiempo aprendí, pero desde que yo lo aprendí lo hice más que todo para reflexión personal, como que puedes encontrar buena información sobre cualidades, sobre habilidades de ti mismo en la palma de tu mano. Parece una locura, pero sí. Como he hecho algunas lecturas, solo con ver la palma de la mano de una persona puedo saber cómo más o menos es esa persona y si podría confiar en ella o no. Bueno, entonces sí, la quiromancia yo más que todo lo utilizo como para una forma de reflexión personal, de trabajo interior, pero sí hay personas que la utilizan para predecir el futuro, ¿ok? Y bueno, también tenemos aquí la astrología predictiva. Sabemos que hay varios tipos de astrología. Entre las más comunes está la astrología occidental, la astrología védica, y bueno, dentro de ellos estaba la astrología tropical y la astrología sideral. Parece que la astrología védica se rige más con la astrología sideral, que es totalmente diferente. De entre los dos, yo sí he visto que hay mucha gente que la puede utilizar para predicciones, pero los que más he notado que son como muy precisos son los astrólogos védicos. A eso yo he tenido la oportunidad de conversar con personas de la India que practican astrología predictiva y utilizan esta astrología védica y suelen ser bastante precisos, muy precisos. Para ellos es bastante común utilizar la astrología de esa forma. Entonces hay ciertos países que utilizan la astrología de diferentes maneras, ¿no? Hay otros que utilizan la astrología de forma evolutiva, como para el crecimiento personal y así, y hay otros países que se concentran más en practicar astrología predictiva, ¿ya? Entonces, al menos donde yo he tenido la oportunidad de investigar y hablar, los astrólogos védicos son los que suelen hacer una mejor astrología predictiva. Pero también hay astrología horaria, hay esta astrología humanitaria, bueno, hay un montón, la verdad. Pero también está aquí la astrología predictiva. Personalmente, a mí me gusta la astrología, utilizarla como para crecimiento personal o de forma evolutiva, como para saber en qué momentos explotar ciertas habilidades o cualidades que hemos desarrollado en el transcurso de la vida. Pero sí es posible leer las estrellas como para prever el futuro. Vamos con las siguientes herramientas predictivas, que aquí yo los he colocado como mancias, pero muchos de estos oráculos son como casting lots, que casting lots es como estos oráculos que se lanzan, o sea, tú los tomas en tus manos, los agitas y luego los lanzas, ¿ya?
Entonces tenemos como principal las runas vikingas, que creo que la mayoría que está interesado en entrar al mundo predictivo conoce de primera mano las runas vikingas. Pueden encontrarlas así en madera, en piedras, en metal, en arcilla, bueno, en un montón de elementos o de materiales. Tenemos también el oráculo I Ching, en donde se utilizan generalmente estas monedas chinas o también se pueden utilizar como tallitos de milenrama. Tenemos la lectura de los caracoles, que es bastante común en estas culturas afrocaribeñas. También la lectura de los granos de maíz, más que todo en las culturas indígenas. Por ejemplo, en México es bastante común la lectura del grano del maíz. Además de eso, pueden encontrar la lectura de dados. Pueden ser, que también se la conoce como cleromancia. Estos eran los dados tradicionales, pero conforme se van modernizando los tiempos, han salido también estos dados astrológicos, que son bastante llamativos, ¿no? Por eso también necesitas saber astrología. Hay también la lectura de los frijoles, la lectura con huesos, que se llama osteomancia, y se utilizan huesos de animales. No es muy común, la verdad, encontrar gente que te enseñe osteomancia. Tú mismo tienes que preparar, limpiar los huesos y todo eso. Bueno, no a muchas personas les atrae, pero sí existe todavía información que tú puedas aprender. Tenemos la lectura del Ogam, que aquí está, por ejemplo, las ramitas de los árboles que yo les estaba diciendo. El Ogam es un oráculo más que todo celta, en donde se coloca como símbolos y que representan a diferentes especies de árboles. La mayoría de las personas que practican la brujería verde o la magia verde tienen un poco de conocimientos acerca del Ogam. Tenemos también el charm casting, que el charm casting es algo que está tomando como más fama, más moda, especialmente cuando vienen acá a YouTube y se hacen estas lecturas de tarot predictivo, y así hay mucha gente que está utilizando charm casting. Y que es utilizar estos charms o como estos pequeños dijes que generalmente uno se los cuelga en cadenas, en brazaletes. Esto se los coloca dentro de una bolsita y luego uno lo agita y saca, ¿no? Es una forma también como de hacer casting lots. Esto es como una forma más moderna a lo que era la lectura de huesos, que esto es bien antiguo, la lectura de la osteomancia. Las runas brujas, que también es un oráculo, más que todo se lo encuentra en piecitas así, tallados en madera, y que vienen muy relacionado con la religión Wicca. También hay la lectura con alfileres, como ven aquí, sí, los alfileres que uno utiliza para coser y todo lo demás. También se puede hacer lectura de alfileres. Creo que esto está dentro también de la cleromancia. Hay gente que te explica, o sea, tú tomas los alfileres, luego los lanzas y conforme estos caigan tienen un significado. Así como cuando uno hace la lectura del maíz, ¿no? Que es también, he visto también personas que hacen lectura con la hoja de coca. Además tenemos la lectura del dominó o dominomancia, en donde también uno puede predecir ciertas cosas por medio de cómo caen las fichas del dominó. Y muy bien, vamos a la última que tengo acá, que son herramientas predictivas pero a nivel religioso. Por ejemplo, tenemos el sistema de adivinación Ifa, que es bastante famoso, bastante conocido dentro de las religiones yoruba. Obviamente esto no es una forma de predicción que tú vas a aprender independientemente, no, porque tienes que ser parte de la religión. Este generalmente es leído por un babalao que es muy experimentado y que tiene años en la práctica y que luego él pues lo comparte con otras personas. Aquí generalmente utilizan como nueces o frijoles, son como unas semillas que ellos utilizan. Aquí se ve una foto, esta foto la extraje de la UNESCO. Pero obviamente estas son herramientas predictivas propias de un grupo, ¿no? De un grupo religioso, y que es bastante importante para ellos. Todavía esto es muy practicado en las regiones afrocaribeñas, en África, en todos estos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las herramientas predictivas que yo he hecho como una recopilación de todo lo que tú puedes encontrar. Obviamente dentro de cada una de estas se abre todavía un gran abanico de más cosas que puedes aprender. O sea, un ejemplo claro es el tarot.
que el tarot van a encontrar el tarot Rider Waite Smith, el tarot de Thoth, el tarot de egipcio, el tarot de hermético, el tarot de la masonería, el tarot telema, y un montón de tarots. O sea, aquí dentro del mundo del tarot hay un montón. Tarots que están especialmente el tarot de Papus, que es más que todo esotérico. Hay tarots de índole más de reflexión personal o terapéutico. Bueno, hay un montón de tarots, así que esto no voy a profundizar mucho porque ya encuentran muchos videos sobre este tema. Yo sé que todavía me faltan colocar más mancias aquí porque hay muchas otras formas. Si tú consideras que falta alguna más o te sabes alguna más, no olvides de compartirlo acá abajo en los comentarios, ya que puedes ayudar a muchas personas a que sigan profundizando en su práctica. Así que ahí lo tienen, un vistazo rápido a todas las herramientas predictivas que pueden fácilmente encontrar. Ya sea que lo veas como una herramienta espiritual o como una herramienta para la autoexploración, hay algo para todos. Y por eso quise hacer este video, porque casi siempre estoy recibiendo preguntas al respecto y quería mostrarles entonces un abanico de las herramientas que se pueden usar y de esa forma tú veas cuál se ajusta más a tu personalidad. No te olvides que si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal, es completamente gratis y comparte este video a todas las personas que están interesadas en adentrarse en este mundo de las predicciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.